Santiago capítulo 4 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bueno. Señor, una vez más, como somos tan débiles, dependemos de Ti para todo. También en este momento en que abrimos la Escritura necesitamos de Ti, que tu Espíritu nos ilumine para entender la porción, el texto, las palabras, y sobre todo que pueda haber una aplicación para nuestros corazones y que eso produzca un cambio en nuestra forma, nuestra manera de andar, de conducirnos, y en el concepto que tenemos de Ti también, en el concepto que tenemos de la iglesia. Tú sabes, Señor, cómo estamos, nuestro corazón, nuestra necesidad, y reconocemos que la Escritura siempre es como un espejo que nos ayuda también a vernos y, así proceder, ya sea en arrepentimiento, en alabanza, como sea. Señor, bendice este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué cosa hermosa es la iglesia del Señor, ¿no? Qué cosa hermosa es la iglesia. Bueno, todo lo que Dios hace es hermoso, ¿no? El matrimonio es hermoso porque es una institución que Dios creó, y así también la iglesia. Dios fue quien diseñó la iglesia. La Escritura dice en 1 Corintios 10:32, yo lo leo: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Wow, la iglesia es de Dios entonces. Pablo se consideraba el más pequeño de los apóstoles, indigno de ser llamado apóstol, por la sencilla razón de que él persiguió a la iglesia de Dios, ¿no? De ahí el peso en su corazón. Esa cita era 1 Corintios 15. Jesús dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, esa roca de revelación, él mismo. Dijo también que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia, Mateo 16:18. Citando otra vez a Pablo, él dijo a los efesios que por medio de la iglesia se da a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. Qué profundo es eso, ¿no? La gloria de Dios no fue suficiente para los ángeles, ver a Cristo encarnado, que aún la misma iglesia revela la gloria de Dios a los ángeles. Difícil para nosotros, pero así lo enseña la Escritura. La iglesia da a conocer al único Dios verdadero. La iglesia es la esposa del Cordero. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5. Dios lleva a cabo ahora sus propósitos a través de la iglesia. Y pienso cuántas cosas podríamos decir de la iglesia, ¿no? Un tiempito atrás estudiamos eclesiología en las reuniones de los jueves. Pensaba también en el origen de la iglesia y sus comienzos, con unos pocos creyentes reunidos allí orando. Y el libro de los Hechos habla bastante sobre eso. Dice algunas cosas tremendas también en cuanto a los creyentes. La iglesia, por ejemplo, estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:44 al 47. Bueno, no sé si es lo que hicieron, eso de vender todas las cosas estuvo bien, ¿no? Porque más adelante después les faltó todo, ¿no? Pero lo que se destaca acá es cómo pensaban en los otros, ¿no? A lo mejor fueron un poco imprudentes, pero había mucho amor entre los creyentes, ¿no? Y eso sobresale más que lo que pudieron haber hecho.
Y más adelante leemos en el capítulo 4, estoy en Hechos, verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían en todas las cosas en común. Esa es la iglesia que Cristo instituyó, ¿no? Una comunidad de amor, ¿no? Nos amamos los unos a los otros, como el Señor dijo en Juan 13, que sus discípulos serían conocidos por esto, por amarnos, ¿no? Uno a los otros. Esa es la iglesia también que Cristo vendrá a buscar, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5, 27. Ahora, no debemos olvidar una cosa. Esa iglesia universal, global también, como quieran, que tiene el Señor, visible en iglesias locales, está compuesta por pecadores. Pecadores que han sido redimidos, sí, pero pecadores, ¿no? Santos posicionalmente, sí. En santificación progresiva, sí, pero pecadores al fin y al cabo. Y ese pecado se deja ver también en el Nuevo Testamento en muchas porciones, ¿verdad? Como que siempre estuvo presente también en la iglesia del Señor. Por ejemplo, algunos pasajes que conocemos. Pedro en hipocresía siendo reprendido por Pablo. Pablo y Bernabé discutiendo por una tontería a ver si llevaban a Juan Marcos a las misiones, sí que no. Nos separamos y cada uno va a hacer misiones por otro lado. Bueno, se ve también ahí, ¿no? Ananías y Zafira, esto es más grave, mintiendo con la venta de una propiedad. Bueno, la iglesia de Corinto, ustedes ya saben, pasaba de todo ahí adentro. Evodia y Síntique, que no había armonía entre ellas, no se ponían de acuerdo en algunos asuntos. Bueno, eso afectaba también a la iglesia de los filipenses, ¿no? Problemas. Ahora, estos creyentes a los cuales Santiago escribe, también tenían problemas. Pecado. Parece ser que le costaba dominar la lengua. Había problemas de favoritismo, parcialidad, ¿verdad? Y también había celos amargos y contenciones. Entonces, a lo mejor uno se pregunta, ¿cómo es posible que en la iglesia del Señor pasen estas cosas? ¿Será que aquellos que no son verdaderos creyentes son los que inician el conflicto en la iglesia? ¿O es la obra de Satanás que los creyentes ignoraron? ¿Puede ser que nos relajamos, dejamos de velar y entonces pasan estas cosas? Porque nos desconcierta un poco, ¿verdad? Que el hermano Juancito no se hable con el hermano Quique. Nos resulta extraño que la hermana fulana hable mal de sultana. No comprendemos el por qué el hermano tal no puede perdonar a otro. Porque en nuestras mentes está la idea de que eso puede pasar en cualquier lugar del mundo, en cualquier institución, menos en la iglesia, que es la familia de Dios. Sin embargo, pasan, ¿no? Ahora, creo que a lo mejor hay algo que estamos ignorando, queridos hermanos. Tenemos un enemigo fuerte, sí, Satanás, voy a hablar de él un poco más adelante, pero él no es nuestro enemigo principal. Tenemos la influencia del mundo, que también es un enemigo para nosotros y afecta a la iglesia, pero no es nuestro enemigo principal. Nuestro enemigo principal y causa de los conflictos en la iglesia somos nosotros mismos. El problema está adentro, no afuera. Santiago, la carta que estamos estudiando, tratará en esta porción la causa, origen, raíz de los conflictos en la iglesia. Y utilizará palabras bastante fuertes, ¿no? Hubiésemos querido que entre líneas él pusiera un amados hermanos, queridos hermanos, como para amortiguar un poquito el golpe, pero al menos en esta perícopa no vamos a encontrar esto. Conflictos en la iglesia. Su origen y su cura. En primer lugar, notemos, hermanos, la realidad de los conflictos en la iglesia. Solo la primera parte del versículo 1, estamos en Santiago 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Bueno, el escritor, notan, habla aquí de guerras y pleitos. Palabras bastante, por lo menos guerras nos resulta un poquito chocante, ¿no? Para guerras utiliza la palabra polemos. De ahí se deriva nuestra palabra castellana polémica. Y se utiliza en diferentes porciones de la escritura, siempre haciendo referencia a una batalla. Hay como una actividad militar allí. Por ejemplo, Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Y ahí utiliza la palabra que está empleando aquí también, polemos.
En 1 Corintios 14:8 Pablo dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Polemos, la misma palabra aquí que utiliza para guerra. Ahora, en el contexto que escribe Santiago, se entiende que no había una guerra en el sentido militar entre los creyentes, ¿no? Quiero imaginar que no, sino que había contiendas y peleas bastante fuertes. Y para pleitos, la palabra griega es mage o make, como quieran. En diferentes contextos se traduce como conflictos, 2 Corintios 7:5, contiendas, 2 Timoteo 2:23, discusiones, Tito 3:9. La idea es un enfrentamiento grave. Eso pasaba seguramente entre los creyentes a los cuales Santiago escribe. Pasaba y pasa, ¿no? No leemos acá hermanos, pero sabemos por el contexto que va dirigido a principalmente creyentes judíos que se encontraban en la dispersión. A ellos les está escribiendo. A veces los llama amados hermanos, a veces hermanos. Así que de la hermosura de tener todas las cosas en común, partir el pan en las casas con alegría y sencillez de corazón, de vender la propiedad para tener y así poder darle a otros, pasamos a guerras y pleitos entre hermanos. Y eso es algo que experimentan todas las iglesias, ¿verdad? En mayor intensidad o menor intensidad, pero sucede y seguirá sucediendo. Tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, y a veces no solo devora a un creyente en particular, sino que devora a toda una iglesia. Él siempre está activo generando divisiones entre los creyentes. Si no lo puede lograr con persecuciones de afuera, intentará introduciendo falsos maestros desde adentro. Si no puede dividir utilizando la lengua filosa de alguien, bueno, lo hará encendiendo el orgullo atroz de alguno. Pero siempre está activo. Por eso los creyentes deben velar y resistirle, ¿verdad? No reprenderlo, echarlo fuera, no, resistirle y no ignorar sus maquinaciones. Y lamentablemente, ustedes saben, queridos hermanos, hay iglesias que son más conocidas por sus escándalos que por ser columna y baluarte de la verdad. Y que el pastor, bueno, abandonó a su esposa y se fue con la secretaria, el chisme de la hermana, murmuraciones, actitudes que dividen en lugar de unir, líderes abusivos, ovejas rebeldes que no se sujetan, y el diablo tiene un picnic en la iglesia. No podemos ignorar, hermanos, la realidad de los conflictos en la iglesia, porque no es sano hacer esto, hacer la vista gorda a los problemas y bueno, dejarlo, que si tiene que pasar, que pase. No ganamos nada haciendo eso, porque las guerras y los pleitos están. Santiago dice, entre vosotros. Esos vosotros son los creyentes. Ahora, yo sé que parece incompatible, ¿verdad? Discípulos de Jesús, comunidad de amor, bueno, no sé, el Espíritu Santo en medio nuestro, con guerras y pleitos. No tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero pasa y seguirá pasando. Se convive con ambas cosas. No es el deseo de Dios que esas cosas sucedan en su iglesia, pero lamentablemente sucede, ¿no? A veces se busca tapar los conflictos, o porque quienes los tienen, bueno, no sé, tienen alguna influencia en la iglesia, entonces como que se le hace una consideración y se pasa por alto, ¿no? Pero no debiera ser así, queridos hermanos. Eso es peor aún. Lo que hay que hacer es reconocerlos y tratarlos con los recursos que la Biblia ofrece. Supe hace poco, lamentablemente, de unas dificultades tremendas que estaban pasando una iglesia. Los jueves estuvimos orando por esa iglesia, un pastor conocido aquí por algunos, ¿no? Finalmente 7 miembros de la iglesia fueron dados de baja, algunos por disciplina, expulsión de la comunión, y bueno, otros que se fueron debido a lo que pasó. Tremendo. Seguramente doloroso para muchos, ¿no? Pero es saludable para la iglesia tratar eso, porque si no lo cortás de raíz, después va a afectar a toda la iglesia. Pablo decía a los corintios, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Es el ideal, ¿no? Es lo que se espera de los creyentes. Pero a veces pasa todo lo contrario. Hay personas que generan guerra
y pleitos entre los hermanos. Y cuando eso pase, el mismo apóstol dice en los Romanos 16, 17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Y a Tito dice, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Tito 3, 10, 11. Siempre debe buscarse la restauración del hermano conflictivo, ¿verdad? Gálatas capítulo 6, Mateo 18 dan los pasos, pero la confrontación y posterior expulsión de la comunión también son pasos bíblicos que debemos dar. ¿Sí? Conflicto que no se resuelve, pecado que se tolera, guerras y pleitos que no se tratan, esa iglesia tiene los días contados. Pronto sus puertas se van a cerrar. Por eso, hermanos, seamos conscientes de la realidad de los conflictos en la iglesia. Podemos tener un periodo a lo mejor extenso de paz, pero tarde o temprano surgirán. Y tenemos que estar o tener las herramientas a mano como para resolver, ¿verdad? Así debe ser. Ahora bien, en segundo lugar, si bien yo mencioné que Satanás es un enemigo activo de la iglesia, ese ángel caído no es la raíz de los conflictos en la iglesia. Induce a que haya conflictos, pero él no es la raíz de los conflictos. Entonces, ¿qué o quién es? Otra vez leamos el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Este versículo provee la respuesta para que hallemos la raíz de los conflictos en la iglesia. Necesitamos entenderlo. A lo mejor pasiones combaten miembros y nos confunden un poco porque habitualmente nosotros no hablamos utilizando esos términos. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Bueno, cuando el escritor habla de pasiones, eso es una palabra clave aquí para entender por lo menos el mensaje. Él emplea la palabra griega hedone, de la cual se deriva nuestra palabra castellana hedonista o hedonismo, ¿no? ¿Qué es el hedonismo? Bueno, básicamente la doctrina o filosofía que proclama el placer como fin supremo en la vida. Se utiliza pocas veces esta palabra que Santiago está empleando aquí como pasiones, pero notarán ustedes que siempre que se la utiliza tiene connotaciones negativas. Leo un versículo y cito otros. Lucas 8:14, hablando de la parábola del sembrador. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Esos placeres de la vida es la palabra que Santiago emplea aquí como pasiones. En Tito 3:3 se traduce como deleites y en 2 de Pedro 2:13 como delicia. Aquí en Santiago como pasiones y en el versículo 3 otra vez se la menciona allí como deleites, ¿no? Ahora, siempre como algo malo, algo pecaminoso. Vuestras pasiones, esa es la raíz de las guerras y los pleitos entre los creyentes, entre la iglesia o en la familia o en cualquier tipo de relaciones que involucran a los hombres. Pasiones son los propios deseos pecaminosos que están dentro nuestro, ¿verdad? Muchas veces sin control, de un hombre como nosotros con naturaleza caída. Podríamos llamarle también, si se quiere, carne, ¿verdad? Se menciona en otras porciones como carne. Todos nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa. Efesios lo dice, capítulo 2, que nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, luego el Señor nos dio vida, nos libertó de la potestad del pecado y de Satanás, y ahora nosotros ya podemos ir en pos de los caminos del Señor o hacer las cosas que Él le agradan. Antes que eso suceda, no. Ahora, es como que convivimos, por un lado, con nuestra vieja naturaleza pecaminosa, con todas sus pasiones, ¿verdad?, corrompida por el pecado, y por el otro lado, con nuestra nueva vida en Cristo. Somos nueva criatura, dice la carta a los Corintios, y estamos como en constante tensión. Tenemos esas dos cosas dentro nuestro. Si bien es cierto que con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, Gálatas 2, también es cierto que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos 7, 21 al 23. Es el combate que todos tenemos con nuestra carne y sus deseos, que son contrarios a los deseos del Espíritu, ¿verdad? Ahora, lo que quiero decir es, por un lado, ya no somos esclavos del pecado. Cristo nos hizo libres. Él vive en nosotros. La Escritura dice, Gálatas 5, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero por otro lado, vivimos en la debilidad de este cuerpo. Todavía tiene inclinaciones pecaminosas. De ahí el imperativo en Romanos 6. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículos 12 y 13, ¿no? Alguien dijo algo muy interesante con respecto a esto de nuestra debilidad. En ese cuerpo débil que el hombre tiene, la vieja naturaleza activa las concupiscencias que son propias de ella. Por tanto, como agente del pecado, trata continuamente de seducir al cristiano para que vuelva a las prácticas que son propias de su estado anterior. Y dijo más, las causas de donde proceden los conflictos tienen asiento en las concupiscencias sensuales de quienes, pretendiendo alcanzar lo que no tienen o lo que piensan que se puede perder, generan contiendas. Se trata de cristianos que por buscar sus propios intereses personales y satisfacciones se involucran y provocan contiendas. Fin de la cita, ¿no? Estos que generan guerras y pleitos entre los hermanos dicen ser creyentes. A lo mejor lo son, ¿por qué no? Pueden serlo. Pero están buscando intereses personales o satisfacer algo. Como no lo tienen, ¿qué hacen? Generan conflictos entre los hermanos. Y la raíz, sus pasiones, predomina la carne, egoísmo, envidia, como ya lo hemos estado mirando el domingo pasado, ¿no? Es muy fácil, hermanos, buscar al culpable de mi reacción afuera. No sé, alguien se me cruzó en el semáforo, no respetó los colores y bueno, saqué la cabeza por la ventana y le dije, y ahí está, él es el culpable. Si él no hubiese hecho eso, yo no hubiese reaccionado así. No es así. ¿Quién mira hacia adentro? Los creadores de guerras y pleitos podrían decir, fue mi respuesta natural a esa mirada, a esa palabra, a ese trato, a esa restricción, etc. Pero difícilmente digan, respondí así porque di lugar a mis pasiones que combaten en mis miembros. Fui carnal, bueno, y tengo que pedir perdón. Pastor MacArthur dice que la fuente de los conflictos externos entre las personas invariablemente surgen de los conflictos internos dentro de cada persona. Fin de la cita. El conflicto, hermano, no es el problema principal. Como dice Arjona, el problema no es problema, ¿no? Algo parecido. El problema, hermanos, el conflicto solo hizo florecer lo que hay dentro tuyo. El problema está en tus miembros, ahí, esa es la raíz. Pero vos no sabés lo que me hizo ese sinvergüenza. Si te lo hicieran a vos, seguro que reaccionarías como yo. Y probablemente. Pero eso no quita la raíz del problema. Tus pasiones, que no tienen dominio, control, se sueltan, ¿verdad? Hermanos, nuestra carnalidad, nuestro pecado, nuestras pasiones son la causa de todo conflicto en la iglesia. Personas que no aceptan que otros les muestren que están mal, equivocados o conduciéndose en pecado. No aceptan que alguien haga las cosas de manera diferente. Entonces encuentran un rival a quien hay que desplazar del camino, injuriándole, hablando a sus espaldas o buscando ocasión de que caiga, arrastrando también a otros hermanos. Hasta el piadoso Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de Pedro y otros creyentes de la circuncisión también. Tremendo. Ahora, digo conflicto en la iglesia por el contexto que escribe Santiago a creyentes, ¿no? Pero eso pasa en todas las instituciones, como la del matrimonio. Por ejemplo, el esposo o la esposa reacciona mal
Ya, ofende, patea todo, dice malas palabras, toma medidas egoístas, es grosero, vulgar, se desentiende, parece soltero y se justifica. Dije esto, hice aquello como respuesta a lo que vos me hiciste. No, dijiste eso, respondiste así por tus pasiones, por tu propio pecado. No sabés pasar por alto una ofensa, no sabés perdonar, sos egoísta, sin dominio propio. Entonces respondés así. Hay que dejar de ver el problema afuera, mis queridos hermanos, y comenzar a mirar más a lo que pasa dentro nuestro. Recién, una vez que lo reconozcas, estás apto para ir al Señor en arrepentimiento y fe y buscar su ayuda. Antes no. Mientras no reconozcas la raíz de los conflictos, siempre vas a estar buscando chivos expiatorios, ¿verdad? Sé que esto choca con la psicología moderna y con aquel famoso movimiento de sanidad interior que te hacen regresar hasta tu infancia buscando a ver quién fue aquel que te hizo daño y él es el culpable de todo lo que estás viviendo ahora. Qué manera de decir pavada, la gente miente y la gente ahí toma mi dinero. No es así, hermanos queridos. La raíz del problema está en tu corazón, en tus pasiones descontroladas. Así es. Pensé en José, otra vez como ilustración, aquel conocido personaje de Génesis 37 que a mi hijo le encanta, que fue vendido por sus hermanos, ¿no? Lo que le hicieron sus hermanos fue feo. Bueno, él también se la buscó un poco, ¿no? ¿A quién lo mandó a estar contando sus sueños? Chicos, tuve un sueño, y sabía que los hermanos lo querían comer. Y tuve otro sueño más, dice. Y hasta su padre se enojó, pará con los sueños. Dice, ¿quién sos? Él no tenía necesidad de contar todas esas cosas, pero bueno, vamos a pasar por alto eso. Lo que le hicieron sus hermanos no se justifica. No se justifica, ¿no? Ahora, una vez que él llegó a ser todo lo que fue, se podría haber vengado a sus hermanos, porque motivos de sobra tenía, ¿no? Acordándose, vos fuiste el cabecilla de... Vení para acá. Y lo asustaba. Podría haber hecho eso. Sin embargo, dominó sus pasiones y terminó reconociendo que todo lo que pasó se debía a un propósito soberano de Dios, ¿no? De hacer todo esto para llegar a este fin. Ahora, nosotros por algo pequeño hicimos una cosa así, en la casa, en la iglesia. Qué tremendo. ¿Se dan cuenta? Que el problema no está en lo que vivimos, sino en cómo respondemos. Ese es el problema. Ahora, reconocemos que hay conflictos que no se pueden evitar y algunos son necesarios, hasta en la iglesia. Pablo dijo a los corintios, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que sepáis quiénes son manifiestos entre vosotros los que son aprobados. 1 Corintios 11, 19. Pero en la mayoría de los conflictos, en las iglesias y las familias, vienen por las pasiones que combaten en nuestros miembros, ¿no? De ahí las guerras y los pleitos que prevalecen al deseo del espíritu. Cantábamos algo de Gálatas 5 también, la parte positiva, por así decirlo. Ahora, muy interesante que Pablo en este capítulo, cuando describe las obras de la carne, por lo menos 7 u 8 de ellas tienen que ver en el área de las relaciones sociales. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia. Todo en tu trato con otro, ¿no? Y de ahí el remedio, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, hermanos, podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que las personas conflictivas en la iglesia están andando en las obras de la carne o en sus pasiones, como dice Santiago, y no en el espíritu. Por eso, constantemente, y contienda, y no sé, tiene el cordón desatado el hermano, ahí ya ve un problema también, porque tenía que entrar con el cordón atado. ¿Cómo va a entrar así? Está andando en la carne, ¿no? No, en sus pasiones, no puede controlar. Ahora, y notemos el proceder, hermanos, de estos, en los versículos 2 y 3, seguimos en Santiago 4. Hay una progresión hasta llegar al conflicto. Versículo 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Saben que el versículo 2 presenta una dificultad gramatical para su interpretación, ¿sí? ¿En qué? Ustedes saben que
en los antiguos manuscritos del texto griego no tenían signo de puntuación. Se escribía todo de corrido. Ahora, eso es algo que los traductores hacían. Iban colocando el punto, bueno, donde ellos consideraban que reflejaba mejor lo que el autor inspirado quiso transmitir. Y si notás otras traducciones de la Escritura, vas a ver las diferencias que hay aquí con este versículo. Noten cómo traduce la versión La Biblia de Jerusalén. Comienza entre preguntas el versículo 2. ¿Codiciáis y no poseéis? Matáis. ¿Envidiáis y no podéis conseguir? Combatís y hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Como que se deja ver más fácil en esta versión que el proceder pecaminoso viene como resultado de las pasiones. Así también lo deja ver la Biblia de las Américas, 1997. ¿Codiciáis y no tenéis? Por eso cometéis homicidio. ¿Sois envidiosos y no podéis obtener? Por eso combatís y hacéis la guerra. No tenéis porque no pedís. Piensen en las guerras que ha habido en la historia de la humanidad y que todavía hay hoy en día, ¿no? Siempre es el deseo de una nación de tener lo que esa nación tiene, por ejemplo, sus recursos, ¿no? No sé, sus minerales, lo que sea, o simplemente ese deseo de, no sé, yo soy más fuerte y tengo que conquistarte. Alejandro Magno era un tipo insaciable, él quería conquistar todo lo que venía. ¿Había necesidad de hacer eso? No, pero él lo quería hacer, ¿no? Bueno, uno codicia, tiene envidia de lo que tiene el otro, ya sea recursos, dones, talentos, ministerios, o simplemente no quiere que le vaya bien, porque si le va bien, eso le quita reputación a él. Entonces, dice Santiago, matáis, combatís y hacéis la guerra. Todo, ¿no? Por medio de la fuerza, tratar de obtenerlo. El verbo matáis ha descolocado a los intérpretes de las Escrituras porque suena bastante fuerte, ¿verdad? ¿Cómo que matáis? Ahora, es obvio que los creyentes no mataban literalmente, ¿no? Eso quiero pensar. No creo que un hermano vaya a matar a otro porque le tenía envidia. Lo más lógico es tomarlo como una figura de lenguaje, como que era terrible el deseo pecaminoso y el daño que ocasionaban. Un comentarista dice, la palabra asesinar, matáis, es alarmante y tiene la intención de alarmar. Santiago buscó el forzar a sus lectores a que se dieran cuenta de la profundidad de la maldad en su odio amargo hacia los demás. Fin de la cita, ¿no? Al hermano fulano y le dieron un ministerio en la iglesia para ejercerlo, pero a la hermana fulanita no le gustó. Y en lugar de dar gracias a Dios y orar para que el Señor lo use al hermano, arde de envidia. Sus pasiones son tan intensas, casi como que está a punto de cometer un homicidio. Y luego genera conflictos. No le deja pasar ninguna, no concede el beneficio de la duda, está esperando encontrar el más mínimo detalle para desacreditarlo. Ya no está contenta con la iglesia. Y si le decís que tiene corrido un poquitito el lápiz labial, ya se ofende y tiene un pie afuera de la congregación. Hay gente que vive con esa tensión, esperando el mínimo detalle para decir, me voy. Sus pasiones descontroladas, ¿no? Arde de envidia, amargura, celos. Sé que el liderazgo de una iglesia muchas veces se equivoca. Y a lo mejor otorga ministerios a personas que, bueno, más o menos se alineaban con su manera de pensar, etc. Y bueno, le damos algo para que ande bien. Y no por el carácter piadoso. Pero aún no así, eso no justifica que otros inicien conflictos al ver eso. La raíz son las pasiones que combaten en tu interior. Siempre el problema está en tu corazón, no afuera. Ahora, vean la progresión de esto que estoy diciendo. Recordarán ustedes al perverso rey Acab, ¿no? El tipo envidiaba la viña que tenía su vecino Nabot. Y quería tener, y estaba dispuesto hasta pagar por esa viña. Y Nabot no se la quería vender, ¿no? Me la dieron mis padres, yo no te la voy a vender. Ya le cambió la cara al hombre. Y se volvió chinchudo y fue a su casa. Y ahí entró en acción su esposa Jezabel. Bueno, levantó personas malas que dieron falso testimonio contra Nabot. Termina matando y ahí ya el nene podía ir a quedarse con su viña, ¿no? Tremendo. ¿Notan la progresión? Acá literalmente codició
No lo tenía, entonces cometió homicidio. Así pasa entre los creyentes. Quieren algo, codician un ministerio, un puesto, envidian, no lo tienen. Entonces vienen las guerras y los pleitos. Otra vez quiero que pensemos en José y sus hermanos. La Escritura dice literalmente en Hechos 7:9, los patriarcas son los hermanos de José, ¿no? Movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Bueno, lo envidiaban por sus sueños, lo envidiaban por la túnica que su papá le había hecho, entonces solo faltaba la ocasión para hacerle daño. Yo sé que también estaba mal lo de Jacob. ¿Cómo vas a tener un hijo preferido? Estaba mal ese hombre, no puede tener un hijo preferido. Ahora, también estaba mal lo de José. Él podría haberle dicho a su padre, pará, no me quemes delante de tus hermanos. ¿Cómo me vas a dar una túnica de colores si sabes que me quieren hacer daño? Esto lo va a encender más. Sin embargo, él no, contento y saltando con su túnica. Los dibujitos que miran mis hijos hacen como que José dice, voy a mostrarle la túnica a mis hermanos. Y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Ahora, aún así, el problema de los hermanos surgía de su carnalidad, de sus pasiones. Entonces, hermanos, en la iglesia nadie puede decir que sus escándalos, los conflictos que ocasionó, están justificados. No hay justificativo alguno. El problema está en tu interior, no en lo que otros hacen. Pensaba también, queridos hermanos, en el área del liderazgo, donde también se ve esta progresión. De repente se levantó en la congregación de hermanos que Dios lo usa, no sé, en la predicación, en la música, en lo que sea. Tiene los dones y edifica a los hermanos. Ahí comenzó a surgir algo en el corazón de los otros líderes. Celos, envidia, codician su manera de exponer y como no obtienen lo que quieren, combaten y luchan. Esto es algo que nos afecta a todos en la iglesia. A todos. Finalizando el versículo 2 dice Santiago, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. De alguna manera Santiago está diciendo, che, ¿no probaste con pedirle a Dios en lugar de generar conflicto en la iglesia? Si estás insatisfecho, ¿por qué no orás y deja de agitar las aguas en la congregación? Esa es una de las principales causas del desarrollo de conflictos entre hermanos. Los creyentes no oran por otros hermanos y ni siquiera velan por su propio corazón. Señor, estoy teniendo celos del hermano tal. Ayúdame a controlar mis pasiones. Estoy envidiando lo que le diste a aquella hermana. Tiene una mejor familia que yo y eso me genera celos y envidia. Tiene un mejor trabajo, mejores habilidades. Los hermanos la aprecian, sus hijos le están bien y eso me irrita. Si oráramos de esa manera, cientos de conflictos evitaríamos. Pero no lo hacemos. Si oráramos de esa manera, estaríamos restringiendo las pasiones que combaten en nuestros miembros. Hermanos, es difícil que progrese la envidia, los celos, los pleitos, si vos estuviste orando por esa persona. ¿A quién envidias? Si estás teniendo celos de alguien, atrévete a orar por esa persona. Que el Señor la bendiga y siga añadiendo más y más. Así vas a restringir las pasiones. El Señor puede satisfacer nuestras necesidades. No hay necesidad de hacer conflictos ni de envidiar. Hay que pedirle solamente. Si Él mismo dijo, pedid y se os dará. David Gassi cita a Spurgeon y dice, si podéis tener todo pidiendo y nada sin pedir, os ruego que veáis lo absolutamente vital que es la oración y os suplico que abundéis en ella. ¿Sabéis, hermanos, qué grandes cosas se pueden tener por el hecho de pedir? ¿Habéis pensado alguna vez en ello? ¿No os estimula a orar con fervor? Todo el cielo está al alcance del que pide. Todas las promesas de Dios son ricas e inagotables y su cumplimiento se obtiene con la oración. Fin de la cita. Ahora, son tan fuertes las pasiones, queridos hermanos, los celos, la envidia, los deseos de la carne, que hasta la oración que la persona realiza a Dios puede tener motivos egoístas y pecaminosos. Noten el versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. En el versículo anterior no recibían porque no pedían. Y acá
no reciben porque piden mal, con fines egoístas, por lo tanto, no conforme a la voluntad de Dios. Santiago sabe una cosa que a veces los creyentes ignoramos. Dios siempre contesta las oraciones, siempre las contesta. Y cuando no lo hace es porque hay un problema, no en Él, sino en nosotros. A lo mejor estamos pidiendo mal para gastar nuestros deleites, es una oración con fines egoístas, pero el Señor siempre contesta. La clave, hermanos, para obtener siempre la respuesta a las oraciones se halla en 1 Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay que prestar atención a nuestras motivaciones cuando estamos orando. ¿Por qué estamos pidiendo lo que pedimos? A veces salen palabras de nuestros labios, pero en nuestros corazones estamos matando a alguien. Puede pasar también. Bueno, a modo de conclusión, ¿no? Todos tenemos pasiones, ¿no? Sí. Todos tenemos pasiones. A veces se descontrolan. La pregunta que podemos hacernos es, ¿por qué están tan encendidas mis pasiones? ¿Por qué? ¿Habré contristado al Espíritu de Dios? ¿Estoy satisfaciendo los deseos de la carne, no los del Espíritu? ¿Por qué están al rojo vivo estos deseos pecaminosos? ¿Estoy descuidando la oración, los medios de gracia? Cada uno tiene que responder, ¿no? ¿Será que no estoy siendo sincero con Dios y la estoy mandando cambiada en mi oración? Puede ser también. Ahora, la idea no es que digas, sí, yo antes iba a una iglesia que pasaba estas cosas y había conflictos, ¿sí? No, no es esa la idea. Mi deseo, hermanos, es que cada uno nos examinemos, porque todos tenemos pasiones desordenadas que combaten en nuestros miembros, ¿verdad? Y a veces se expresan en conflictos en la congregación. Necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios y vivir sujetos a su influencia. Esa es la cura para los conflictos en la iglesia. Que el Espíritu Santo nos domine y sus frutos se puedan ver en nosotros, ¿no? Arrepentirnos también por haber generado conflicto, pedir perdón, bien, volver al Señor, ponernos a cuentas con Él, con los hermanos. Si no lo hacemos, y no nos olvidemos que eso va a ir creciendo en nuestro corazón. Se va a hacer algo enorme como una raíz de amargura. Terminará ocasionándote daño a vos mismo y también a otros, ¿no? Seamos humildes, queridos hermanos. Como dice Pablo a los Filipenses, para cerrar. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses 2:3. Qué lindo, ¿no? Así debería ser, mis hermanos. Pensemos, ¿no? Pensemos. Porque el conflicto siempre va a haber en las congregaciones. Y hay que estar atentos. Velar por nuestro propio corazón y tener en cuenta los recursos de la Biblia también, ¿no? Bueno, oremos.